Hola, hola, mi comunidad hermosa. Qué feliz que hayas llegado hasta aquí, que compartes este video, que compartes este canal para que más personas puedan tener información de poder que sé que le va a ser libre. Dice la palabra del Señor que su pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y eso es lo que muchas veces Satanás quiere, que la misma iglesia de Cristo no tenga el conocimiento para poder ser libre, porque el conocimiento que viene de parte de Dios te da libertad. No vives en el cautiverio, dejas de ser esclavo. Y hoy te traigo un tema un poco controversial dentro de la iglesia de Cristo. El famoso narcisismo espiritual. Ese líder, ese esposo, esa mujer que anda en todos los ministerios, ¿verdad? Pero como que no hace, como que no resuena el mensaje de Dios con el comportamiento, pero es la sierva más usada, más extraordinaria, es el siervo, el ministro que Dios más usa, el ministro que tiene una iglesia de puertas para afuera, más sostenible, ¿me entiendes? Pero como se manejan las cosas adentro, pues revela a una persona con un carácter que está muy lejos de ser el carácter que Cristo Jesús entiende que se le debe revelar a su iglesia, porque se supone que ese líder está sometido a Cristo, no Cristo sometido a él. Bueno, temas como estos son controversiales, ¿sabes por qué? Porque o es por falta de conocimiento y creencias aprendidas que la gente, cuando tú te atreves a hablar de este tema, dice, los trapos sucios se lavan en casa, la iglesia de Cristo. No, hermano. O hay muchas personas que le interesa que se siga tapando o que la verdad no salga a la luz para que más personas sigan dañadas, sigan heridas, salgan heridas dentro de la iglesia de Cristo. Y entonces es un impedimento incluso para tú poder tener una relación genuina, auténtica con tu creador. Hay gente que, mira dónde se ve la manipulación aquí, que lo que hay cosas, no, hay que salir a hablar sobre estos temas porque es algo que se da y que se ha dado toda la vida. Lo que pasa es que no es un tema que está de moda, es un tema que ha despertado, la gente ya tiene un nombre y obviamente por eso ahora hay como un despertar de la información. Soy estudiante de psicología clínica y te pido ser cuidadoso a la hora de mencionar el tema del narcisismo como trastorno, ya que hay personas que son narcisistas, pero no poseen el trastorno de la personalidad. ¿Qué hay detrás a nivel espiritual? Por eso estoy tan apasionada del tema de los trastornos de personalidad, trastornos mentales en relación con lo espiritual. Un narcisista es una persona que tiene cierto grado de creerse superior a los demás, maneja un ego desmedido y tú y yo en algún momento hemos podido estar en esa posición de lidiar con ese ego que te hace entender que tú eres mejor que los demás, quizás que tú mereces eh, mejores cosas, no sé, en alguna posición yo siento que muchas veces nosotros hemos podido ser narcisistas, ¿verdad? Pero ya cuando es un trastorno, que es lo que identifica el DSM-5, es el libro que habla acerca de cuáles son los rasgos para identificar, no diagnosticar, para tú tener como una idea de lo que pudiera estar pasando en la vida de una persona que si tiene el trastorno de la personalidad narcisista, eso no nace de la noche a la mañana, eso se da desde el nacimiento hasta que hay conductas en la vida temprana adulta de que puedes ver ciertos rasgos que no encajan como debería comportarse quizás una persona que no posee el trastorno. Pero ¿qué pasa cuando estas personas que son sumamente encantadoras, y te voy a hablar del trastorno, ciertos rasgos, que podemos hacer perfiles, más no diagnosticar, porque para poder diagnosticar hay que hacer un sinnúmero de pruebas, tú tienes que ir con un terapeuta, tienes que ir con un psiquiatra y a partir de ese diagnóstico, o sea, de esa observación, de ese trabajo que hacen los especialistas de la salud mental, entonces usted dar un diagnóstico. Te digo que es un poco tedioso diagnosticar a una persona con este tipo de trastorno porque ellos no van a psicólogos a menos que sea por situaciones que les favorezcan a ellos. ¿Cuáles son los rasgos que el DSM-5 eh, constituye para tú entender o poder visualizar el trastorno per se? Controladores, manipuladores, tienen una idea de
grandiosidad, de que a ellos se le deben todo, que ellos son sus propios dioses, son personas sumamente egocéntricas, mentirosos, patológicos, viven una vida de mentira, te la hacen creer, son personas altamente destructivas, pues no tienen la capacidad de empatizar como lo haría una persona que no tiene este tipo de trastorno de personalidad. Todo gira en torno a ellos. Eh, ellos se benefician con el sufrimiento. Recuerda que ellos son sus propios dioses, tú les sirves a ellos. El día que tú te les revelas, que tú le dejas de servir, entonces hay un problema porque lo estás desafiando y hay una profundidad con ese tema de que su ego se ve afectado, pero también la autoestima de una persona con un perfil narcisista o de trastorno de personalidad narcisista, aunque la gente no lo crea porque se muestran bastante grandiosos, son los que más pelean, son los que más dinero tienen, son las personas más extraordinarias. En el fondo hay una autoestima muy baja y es una persona que ante la crítica, eh, ante la crítica, ante los juicios de los demás, aunque muestre esta coraza, obviamente, son personas que tienden a derrumbarse. Hay muchos rasgos, es como una especie de pastel para tú decir, bueno, yo entiendo que esa persona tiene un perfil que encaja dentro del trastorno de la personalidad narcisista sin diagnosticar. Ese tipo tiene un trastorno de personalidad narcisista, ese pastor tiene trastorno de personalidad narcisista. Por eso como futura psicóloga entiendo que debemos ser responsables cuando nos educamos, cuando hablamos de esto y que lo ideal o mi cometido es que tú puedas identificar para si tú has visto esto dentro de una iglesia, tú puedas tener la capacidad de salir de ahí. Miren, ¿cómo podemos identificar que una persona puede tener este tipo de comportamiento dentro de las iglesias? Yo me he dado cuenta que hay líderes espirituales, pastores, ministros, que pareciera que, no sé si tú has escuchado en algún momento, Dios usa a esa muchacha, Dios usa a ese hombre, wow, eso es un gran hombre de Dios, Dios usa. Este tipo de gente tienen, de por sí son personas talentosas, tienen ciertas habilidades para conectar. De por sí los narcisistas son sumamente encantadores. Ahí vengo con el tema espiritual, son sumamente encantadores, son personas que pueden calar en la vida de un ser humano y conectar. Entonces, son muy astutos e inteligentes. Ellos estudian la debilidad, en este caso, ¿qué es el pueblo de Cristo? El pueblo de Cristo está enfermo con una necesidad enorme de ser restaurado, sanado por ese Dios. Entonces, ¿qué hacen este tipo de líderes? Se dan cuenta que el pueblo de Cristo está vulnerable y entienden que ellos pueden darle lo que el pueblo de Cristo necesita y así poner al pueblo de Cristo no a depender de Dios, sino a depender de ellos. Ellos no son usados por Dios. Ellos usan a Dios para poder calar en el mundo de los vivos, para poder tener esa fama, para que el día de mañana tú como parte de esa iglesia no te debas a Dios, te debas al hombre. Son personas sumamente manipuladoras. Es este tipo de iglesia que yo veo que con relación al diezmo hay una especie de control. Si tú no diezmas, te castigo. Para mí eso es manipulación porque usted no sabe cuál es la situación. Yo he tenido gente que llega a mí con heridas de la iglesia de que toda la vida fueron personas que estuvieron ahí, ayudaron a levantar esa iglesia, porque esa es la iglesia de Cristo, y cuando caen en desgracia, no tienen ese respaldo, cuando necesitan la ayuda de sus líderes, no tienen ese respaldo. Son líderes que manipulan a su iglesia con la palabra del Señor, como si tú le debieras al hombre y no a Dios. Personas que terminan teniendo una especie de enemistad si tú te sales de la iglesia porque tú te debes a ellos. Personas que terminan contándole cosas que tú le has contado a nivel personal a otros para meter la cizaña y dividir dentro de la misma iglesia. Hablan de la cizaña en las prédicas, pero ellos son la cizaña. Personas que incluso en el mismo momento que se está predicando utilizan ciertas debilidades que tú has presentado dentro de la comunidad para avergonzarte, manipularte y hacerte entender que tú estás mal, porque lo que tú estás haciendo no le favorece a ellos. No importa lo que le favorezca o no a Dios, es a ellos. Esos son rasgos de narcisismo dentro de las iglesias. ¿Y qué decir
de estas parejas que utilizan la palabra del Señor para someter a sus mujeres, por ejemplo. Eso se ve mucho en los hombres. Pero ¿cómo puedes someterme tú a mí que me maltratas cuando la palabra dice que yo soy vaso frágil? O sea, yo debo someterme a un hombre que me trate como un vaso frágil. Tú no me puedes decir que yo me debo someter al maltrato y al abuso que tú ejerces en mí, porque la manipulación, el control, eso es abuso, abuso emocional. Tú no tienes que darme un trompón para yo entender que tú me estás violentando. Me violentas cuando tú me descalificas como tu ayuda idónea, cuando tú me eres infiel y utilizas la palabra del Señor para responsabilizarme y culparme a mí, cuando eso está más que claro que el adulterio, obviamente, es uno de los de las heridas más grandes que se abre dentro de un matrimonio, de una institución que Dios te ha entregado, que Él te dice que tú no puedes ser adúltero y tú no tienes ni siquiera la capacidad de genuinamente arrepentirte, ese arrepentimiento, porque no lo vas a ver en ellos. El arrepentimiento de una persona como esta es un arrepentimiento que le conviene a ellos. Me arrepiento, le pido perdón porque yo necesito algo que esa persona tiene, pero no porque realmente yo lo siento porque voy a dejar de hacerlo. Son sumamente hipócritas. La foto bonita en Instagram, he visto muchas parejas con esta manifestación de ministros, de siervos, y la foto de los domingos nunca se queda, pero cuando se cierra la puerta de tu casa, otra es la historia y te hacen sentir culpable con términos bíblicos que no tienen nada que ver, porque si vamos a eso, usted tiene que apegarse que el Padre dice en su palabra, amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y Cristo ama de una manera incondicional, que incluso la corrección de mi amado esposo, que entiendo que está sometido a Cristo, me la hace porque me ama, no porque me quiere destruir, me quiere invalidar, que Él me abona, Él me hace florecer. Cuando Él me toca, yo siento que yo brillo, porque se supone que nosotros somos una sola carne, Él no es mi competencia, Él no es mi enemigo. Utilizan la iglesia como una estrategia para poder calar en el mundo de los vivos. Por eso le digo a mis hermanos y a mis hermanas que a veces entran en la dinámica de meterse en el cristianismo, no buscando de Cristo y su sabiduría, sino que entran en la dinámica de entrar al cristianismo por los panes y peces. Voy a ir a la iglesia porque los hombres de Dios están dentro de una iglesia y por eso tú vas a escuchar historias de gente que dice, pero los cristianos son los más malos porque como Judas estamos muy cerca, pero el corazón está muy lejos, no hay una apertura a aprender las enseñanzas del maestro, sino a beneficiarnos a nosotros mismos. Esto es un tema que debe seguirse tocando. El narcisismo espiritual es real. Si hablamos de la entidad, según las investigaciones que se han hecho, que puede manejar el espíritu que puede estar detrás de este tipo de gente, usted le tendría su respeto. Le tendría su respeto en el sentido de no seguirse involucrando, ya que con Satanás usted no se sienta a conversar, usted no se sienta a negociar. A Satanás se le reprende y a Satanás se le cierra la puerta y se aprende lo que se tiene que aprender para seguir trabajando eh, para el reino de Cristo Jesús. Lamentablemente suena rudo que diga esto, pero ya él está en un nivel, siempre lo ha habido, siempre lo ha hecho así, que no está atacando de afuera, ataca de adentro. Ya se ha metido a las iglesias y sí hay muchas iglesias que son manejadas no por el poder de Dios, sino por un hombre carismático que ha utilizado a Dios como una estrategia para dañarte. Aquí no ha sido el Señor que te ha dañado. El hombre que utiliza a Dios por este tipo de accionar, de este tipo de narcisismo, utiliza al Señor para dañar a la iglesia de Cristo y es una información que tenemos que seguir transmitiendo. No puedes sentirte aludido, hermano, si tú realmente perteneces a la iglesia del Señor. No es que los trapitos se lavan en casa, es que esto es algo que hay que visualizarlo. Dime a mí que yo manejo muchísimos nuevos creyentes y yo no tengo una iglesia per se, yo no soy pastora, yo no tengo una congregación y yo mando a las personas a que se congreguen a la iglesia de Cristo, a que somos hermanos, que no veas obviamente la imperfección del hermano, quien te critica. Pon tus ojos en Cristo, eso lo dice la palabra, pero se supone que nosotros somos los emisarios, nosotros somos los que ejemplificamos a Cristo Jesús aquí, un nuevo creyente que no tiene quizás el fundamento que tú y yo tenemos, y que llegue a una iglesia y que en esa iglesia vulnerable esa persona haya adoptado
esta paternidad y maternidad, que eso es otro tema que yo no voy con eso, vulnerables con falta de amor de papá, con falta de amor de mamá, y tú te aproveches de esa vulnerabilidad porque tú estás en todo menos en Cristo. Tú utilizas a Cristo como una estrategia para dañar a sus hijos. ¿Cómo tú quieres que nos quedemos callados y que no expongamos? Eso es lo que Satanás quiere. Satanás nos silencia con el miedo. La iglesia de Cristo es la iglesia imperfecta que sabe que Cristo te ama tal y como tú eres. Como tú llegas, a sí mismo te ama, que tú no necesitas un nivel de perfección para llegar a Él. Y que el amor, la evidencia del amor, es toda esa transformación que Él nos pide. Y por amor nosotros hacemos porque Él nos ama. Porque hoy yo no dejo o hago las cosas por lo que tú ves. Yo dejo de fallarle a Cristo porque no quiero agredir su corazón, porque tengo una relación de amor con mi Padre. Y entiendo que hay muchas cosas que Él tiene que seguir transformando en mí. Entonces, vamos a seguir despertando. Eh, Eso es un daño, el hecho de tú hablar de estos temas, porque afectando a la iglesia para que la gente no vaya a la iglesia. Pues yo prefiero mil veces que no se congregue y no que salga herido de corazón. Es mejor que la gente tenga sabiduría, saber dónde se congrega, que pueda reconocer ciertos patrones que no vienen de parte del Señor, que benefician al hombre, y no que entre a una iglesia vulnerable buscando del Señor y seas tú que lo lastimes, sea ese ministro usado por Dios que termine lastimando a un hijo de Dios. Y dice su palabra para terminar, hermanos míos, que es mejor que te tires al cuello una soga y una piedra y te tires al mar y que no le hagas daño a uno de sus pequeños. Y hablo para mi comunidad de nuevos creyentes, a uno de sus pequeños en la fe, a uno de sus pequeños que no lo conocen como tú y yo, que somos hoy expertos quizás, que tenemos un nivel de sabiduría, un nivel de aprendizaje que quizás ellos no pueden tener. Entonces, vamos a ser un poco más conscientes. Por falta de conocimiento, mi pueblo perecerá. En conclusión, ¿cuáles son esas cosas que tú puedes notar cuando estás siendo liderado o tienes a tu lado una pareja muy cristiana, muy de poner fotos los domingos, de participar en todos los ministerios, pero una pareja que está muy lejos, como Judas, cerca de Cristo, pero su corazón muy lejos y muy lejos su apertura para escuchar las enseñanzas del maestro y lo que él nos pide? Son personas manipuladoras que manipulan con la palabra del Señor a personas que están vulnerables buscando de esa sanidad. Son personas sumamente encantadoras que tienen talentos que lo ha dado el Señor, pero lo usan para quien no debe de usarlo. Son personas que tienen el don de la palabra, son personas que conectan, son sumamente carismáticas, que tienen una gracia literal. Utilizamos la palabra para dañar y manipular. Son personas muy encantadoras que observan y analizan que la iglesia de Cristo está vulnerable y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Pero ya cuando tú estés enganchado, entendiendo que yo soy un emisario del Señor y que yo uso a Cristo, no que Dios me usa a mí. Dios no me usa a mí, yo uso a Cristo para poder calar en el mundo de los vivos y para poder satisfacer mis necesidades. Personas que llevan una doble vida. Tú lo ves predicando en un altar, mi amor, pero son personas adúlteras, personas violentas, personas que llevan una doble vida, que lo que dice la palabra del Señor no es coherente con la vida que llevan. Y no me hables de que fue que pecaron y fallaron. Ellos están conscientes y pasan una vida, 20 años, viviendo un evangelio de mentira donde no vive el Señor, porque el padre de la mentira aquí sabemos que es Satanás. Usted puede caer, estar en el pecado, pero arrepentirse y decir, no, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo quiero volver a los brazos de mi Padre. Usted sentir ese dolor por haberse apartado por el pecado, pero usted no me puede decir a mí que fue un fallo de 20 años. Usted vive una vida de mentira dentro del evangelio. Eso no es verdad. Eso es una estrategia del diablo para él poder seguir destruyendo a la iglesia de Cristo. Personas que todo gira en torno a ellos, personas que te hacen la guerra si tú llegas a dejar su iglesia, personas que todo lo que tú le dices, ellos son la cizaña dentro de la iglesia, el líder, la cabeza es la cizaña, metiendo división. Personas es el típico líder espiritual, eso yo también lo he visto, que tú tienes que darle un listado de cada paso que tú das, son, o sea, sumamente controladores con tu dinero, controladores con absolutamente todo lo que tú haces, porque ese pastor, ese líder, no entiende
que aquí Él es un emisario de Cristo, pero que es nuestra responsabilidad atender el mensaje que el emisario de Cristo está dando, y obviamente tú no tienes por qué controlar todo lo que yo hago y reprenderme y castigarme y hacerme sentir lo que Dios no me hace sentir. Son personas manipuladoras a nivel económico también, con el tema del diezmo. Y son personas que solamente piensan en sí mismos y viven incluso una doble vida en cuanto a lo que se ve en la iglesia y a lo que se ve dentro, en su lugar íntimo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna otra recomendación de temas que tú quisieras, buen día, de temas que tú quisieras que pudiéramos abordar en este canal que es tuyo, esta es la Iglesia de Cristo, déjamela o déjamelos en tu comentario. Mi nombre es Agniris Mosquea, coach de vida, coach ontológica. Estoy aquí también para acompañarte en sesiones, tu futura terapeuta cristiana, estudiante de psicología clínica, una hija de Dios que fue restaurada y sanada de una relación con alguien que no logramos diagnosticar porque nunca fue a un psicólogo, pero por como yo quedé, que es para gloria del Señor, me sacó del valle de la muerte, y por lo que yo pude testificar a mis terapeutas, pues obviamente sí es una persona que tiene perfil muy marcado, con rasgos muy marcados del trastorno de personalidad narcisista. Te quiero, que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo grande y hasta otra entrega más. Bye bye, te quiero, que Dios te bendiga.